diagnóstico y vemos la previsualización. Esta paciente es la que les comenté hace un momentito y que a simple vista parece que no se puede arreglar con un alargamiento de corona, y en efecto con un alargamiento de corona no se puede arreglar. O sea, necesita hacerse un montón de cosas más. Por ejemplo, dijimos que los labios nos dan el marco de la sonrisa, es decir, el borde superior del labio inferior nos determina hasta dónde debería de llegar como máximo el borde incisal de los incisivos, y el borde inferior del labio superior nos da también hasta dónde debe llegar el cenit gingival. Entonces, si empezamos a tomar en cuenta estas cosas, vemos que en este caso estos dientes no solo, o sea, no es que estén haciendo contacto con el labio superior, están montados sobre el labio superior. De hecho, este lateral está ensartado como 3 milímetros dentro del labio inferior, ¿verdad? Entonces, y aquí empezamos a tener así como varias ideas. Tenemos que reducir el largo incisal de estos dientes. O sea, tendríamos que cortar y hacer restauraciones que lleguen más o menos como hasta aquí. Pero entonces eso nos deja dientes extremadamente pequeños. Vale, entonces ahí es donde ganamos altura, haciendo un alargamiento de corona. Vale, como tenemos que cortar bastante en este caso para poderlo llevar a los niveles ideales que queremos, ya nos empezamos a hacer la idea de que probablemente necesite varias endodoncias, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo planificación, no hemos hecho nada todavía. Y entonces, cuando determinamos las endodoncias que necesitamos, el alargamiento que necesitamos, hasta dónde, nos damos cuenta de que aún así no llegamos, ¿verdad? Todavía necesitamos un poquito más. Entonces, ¿de dónde sacamos ese poquito más para que el contorno gingival quede bien? Podríamos ensanchar ligeramente esos labios. Entonces, ¿cómo se hace un labio más ancho? Se manda con un cirujano plástico para que le inyecte un relleno, un filler. No botox, ácido hialurónico es lo que más se utiliza, pero hay otro tipo de fillers, hay polímeros bioactivos, pero sí, inyectándolo podríamos ganar por lo menos un par de milímetros de ancho de ese labio, y con el par de milímetros llegamos. ¿Y cómo sabemos que llegamos? Porque lo estamos viendo cuando modificamos esto en Photoshop. Nos sentamos con esta misma foto en Photoshop y hacemos todos los cambios que ya determinamos que necesita, y lo que queda es esto, ¿verdad? Entonces vemos, pónganle atención al labio inferior, no cambió nada, lo único que cambió es el color del lipstick, ¿verdad? El color del lipstick más adecuado al tono de su piel. Los dientes acortados en sentido incisal, bastante más cortos, y alargados en sentido cervical. El labio superior, sí, ensanchado especialmente de aquí, un par de milímetros, y ahí queda. Entonces, sí, cirugía ortognática probablemente no sea necesaria. Si se dan cuenta, por la expresión que tienen todos, ya casi nadie se dio cuenta que tiene desviado el tabique nasal, ¿verdad? Ahí no se ve, aquí sí, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto se puede hacer entonces una previsualización, y nosotros mismos sabemos hasta dónde podemos llegar. Para que se lo haga ya es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, tendríamos que convencerlos. Ahora, la verdad es que una vez que le mostramos a una paciente así, que puede quedar así, sí, yo creo que le costaría un poquito vivir con la idea de que no se lo está haciendo, pues. Entonces, yo creo que por ahí va más o menos la cosa. Hace un par de meses salió publicado este artículo en el Journal de Cosmetic Dentistry. Es de... por ahí va a aparecer de qué meses. Estas son fotos tomadas de un iPad, porque la revista solo está digital, pues no hay una versión física. Entonces, se refiere precisamente a esto: corregir el excesivo, ¿cómo se dice? Display, Rebeca, no sé qué. Exposición, gracias. Exposición gingival, corrigiendo la exposición gingival excesiva, ¿va? Entonces, ellos proponen, en un caso muy parecido a esto, al que les acabo de mostrar, un caso así bastante grande, con una hiperplasia maxilar bastante notoria, una técnica alternativa para corregir
ese exceso de exposición gingival. Este es el artículo, ese journal es gratis, así que no les ofrezco mandárselos porque solo tienen que buscarlo y ya está. Journal of Cosmetic Dentistry. Entonces, este es el caso, un caso con una excesiva exposición gingival. Se hacen los mismos pasos de los que estamos hablando, ¿verdad? Los mismos pasos. Fotografía, zona cefalométrica, encerada de diagnóstico, y entonces se procede a hacer un alargamiento de corona clínica. Cuando a los que les guste la cirugía y que se quieran meter a hacer alargamientos de corona clínica, que es una cirugía bien bonita, bien poco complicada de hacer, solo les recomiendo que tomen en cuenta siempre los niveles de hueso. Después de hacer la gingivoplastía, el corte de encía, sondeen y miren dónde está el hueso. O sea, obviamente el paciente está anestesiado, por eso podemos llegar hasta la cresta. Entonces, sondeen. Si el hueso está a menos de 3 milímetros, entonces no va a haber espacio biológico para la inserción epitelial conectiva y todo lo demás que dicen los periodoncistas. Entonces, lo que va a pasar es que la encía va a volver a crecer en sentido incisal. O sea, va a haber una recidiva de crecimiento gingival. Entonces, si hay menos de 3 milímetros, hay que levantar un poquito ese colgajo, hacer una osteoplastía con una fresita redonda y instrumentos manuales se puede hacer, para que cuando se reposicione el colgajo queden 3 milímetros de espacio. Así, entonces, se crea el espacio biológico normal, van a haber áreas libres de inflamación y van a tener la encía en el lugar donde la quieren tener, donde la dejaron. Les menciono esto porque me parece a mí que después de la gingivoplastía que hicieron acá, este diente o no cortaron mucho o hubo una recidiva, porque el diente a mí me parece redondo, así como que fuera una perla, ¿verdad? No tiene muy forma de diente y eso también se debe haber corregido. Yo creo que pudieron haber alargado un poquitito más esto, pero bueno, una vez alargado esto, dice 4 semanas después de la cirugía de alargamiento de corona, entonces hacen este otro procedimiento, que es el procedimiento alternativo del que les hablo. Esto no lo he hecho y les aconsejo que lean mucho anatomía antes de hacerlo porque es irreversible. El procedimiento consiste en hacer una incisión más o menos de esta forma, rectangular, eliminar todo este epitelio, y al eliminar el epitelio lo que vamos a tener es esto: todas las inserciones musculares que adhieren el labio al maxilar superior. Entonces, todas estas inserciones musculares las cortamos con disección Roma, y esto es lo que es irreversible, ¿verdad? Se cortan todas esas inserciones musculares, y entonces el resultado es que cuando el labio cae, como ya no tiene esas inserciones tan superficiales, entonces va a bajar ligeramente, y no solamente va a bajar, sino que se va a evertir. Entonces el labio, los músculos tensores de la cara lo van a jalar de adentro hacia afuera, con lo cual aquí vemos suturado, y aquí está suturado 2 semanas después de este segundo procedimiento. Entonces lo que sucede es que el labio cae y se vierte. Una parte de la mucosa del labio, la mucosa interior del labio, va a quedar expuesta. Entonces, como va a quedar expuesta todo el tiempo, va a sufrir una metaplasia y se va a volver vermellón eventualmente, ¿verdad? Y entonces con esto logramos un labio más abajo y más grueso. Entonces aquí vemos el resultado: el labio bien delgadito, y aquí un labio más abajo y grueso, ya dejando una exposición gingival mínima, y aquí vemos la foto final de lo que se logró, que es bastante bueno. Esta foto sí se las amplié para que la miren. El labio delgadito, después de la cirugía es un labio ya más grueso, y la exposición gingival ya está dentro de límites más normales. Yo creo que todavía podría mejorar un poquito, pero ya está, ya no es esto, ¿verdad? Sí, entonces, procedimiento interesante que lo vi hace poco, como les digo, y quise mencionárselo como para que lo tomen en cuenta. Bueno, arco de sonrisa, lo que estábamos hablando desde hace tiempo. La sonrisa, los labios forman un marco que crea el punto de exposición dental. Este paciente es un amigo mío que llegó por otra cosa y le tomé esta foto, le hice el Photoshop y se lo mandé por correo. Le digo, si te querés ver con unos 10 años menos,
tráete un cheque por tanto y ya, ¿qué hacemos? Y entonces, lo que le creé fue esto. Tal vez están un poquito largos, ¿verdad? Tal vez se los podría recortar un poquito, pero de esto a esto, sí, la verdad, y además, como decía el doctor Sierra, mucho más fácil cortar que agregar, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos cortarlo, y en efecto se ve bastante más joven, ¿verdad? Si se dan cuenta, las líneas de expresión son mucho menos notorias en esta versión de la foto que en esta, pues, definitivamente. Bueno, entonces, tercer punto, macroestética. La macroestética se refiere a todos los parámetros dentales. Aquí ya no estamos ciegos. Solo una duda, ahí sí mandaste a hacer endodoncias a todas esas piezas. ¿En qué caso? En el de tu amigo. En el del... En el alargamiento. El del primer Photoshop, mostré. No, el anterior era el que acababa. Es que no me dio el cheque, entonces no le he hecho nada. Pero lo tiré. Sí. Bueno. Y le pedí de caja. Porque... Bueno. Hablando de macroestética, decía que macroestética son todos los parámetros dentales. Aquí ya no tomamos en cuenta nada gingival ni nada facial, solamente dentales. Pero que en conjunto forman una sonrisa, ¿verdad? O sea, no vamos a analizar diente por diente, sino todos los dientes juntos, pero solamente dientes. Entonces, dentro de este parámetro de macroestética vamos a analizar primero línea media, exposición dental, como hemos estado hablando, las troneras incisales, los conectores, inclinaciones axiales, que es cada una de esas cosas. Línea media. La línea media obviamente tiene que ir, en un mundo ideal, debería de coincidir la línea media facial con la línea media dental, pero no siempre se puede, ¿verdad? Este es un caso donde no se puede. Esta es una prueba de metal, como ven aquí tenemos marcado donde tenemos que eliminar, algunos puntos donde tenemos que agregar, pero lo que quiero mostrarles es línea media nada más. Este es un caso de una rehabilitación hecha sobre implantes, y por esa razón, pues a pesar de que los dientes están colocados los implantes en el lugar donde deben de estar, la línea media no coincide para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta línea media inferior está desviada. Entonces, cuando vemos, esta es la línea media dental del arco inferior, y esta es la línea media facial, y que es la línea media a la que nos vamos a pegar para hacer las restauraciones superiores. Entonces, como no se puede hacer coincidir, a menos de que hiciéramos un dientón muy grande y un dentito más chiquito, lo cual se me haría espantoso, entonces lo que hacemos es que queden paralelas, ¿verdad? Cuando no se puede hacer coincidir un plano, lo volvemos paralelo, y entonces así se disimula un poquito más. Entonces ya mandamos a hacer la cerámica, y en la cerámica nuevamente vemos más claro la discrepancia entre las dos líneas medias, pero hay paralelismo entre ambas. Por lo tanto, cuando este caso se cementa, ese pequeño detalle es bastante menos visible, menos conspicuo. Entonces vemos más de cerca, que aquí se ve, pero lo ven ustedes, que son ojos entrenados, pero alguien que la vea en la calle con esto, seguramente no se va a dar cuenta, porque esa ilusión óptica que estamos creando lo disimula un poquito. Bueno, troneras incisales, se refiere a ese espacio negativo, ese espacio vacío que queda en los bordes incisales de los dientes, donde se unen los incisivos especialmente, es decir, este pequeño triangulito que queda entre los dos ángulos mesio incisal de los centrales, y aquí entre la central y lateral, y entre el lateral y canino. Esta es una sonrisa hecha, ¿verdad? Hecha completamente. Si las ven como demasiado blancas, es porque sí, están blancas, ¿verdad? O sea, es una paciente de Colombia, entonces tiene que ser blanco refri, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que queremos ver ahorita son troneras incisales nada más, ¿verdad? Las troneras entre los dos centrales tienen que ser un triangulito pequeño, más grande el de central lateral y más grande todavía entre el lateral canino. Visto en otro caso lo veríamos así: un pequeño triángulo central-central, triángulo más grande central-lateral, y mucho más amplio el triángulo entre central y canino. Esto nos determina otro parámetro, que son los conectores. Los conectores son las áreas ópticas, no físicas, ópticas, donde se juntan dos dientes en una sonrisa.
Es decir, estas áreas rojas que vemos acá, que es donde aparentemente los dientes se juntan, porque si vemos, por ejemplo, acá, sin la marca, el área óptica de unión de estos dos dientes va desde aquí hasta aquí, y eso no es el punto de contacto real de estos dos dientes, ni de sueños, ¿no? O sea, ahí solo hay una pequeña área de contacto, pero visualmente esa es. Entonces esta área de contacto visual tiene que ser más grande en centrales, más pequeña acá y mucho más pequeña acá, lo cual coincide con las troneras gingivales y las troneras cervicales, ¿no? Va. Entonces, las inclinaciones axiales es la inclinación que deben de tener los dientes en relación a planos faciales. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí ya estamos relacionando otra vez planos faciales. Entonces ya dijimos que el canino con una inclinación que termine ópticamente en la pupila del ojo y luego en disminución hasta el central, ¿verdad? Entonces esas son las inclinaciones, digamos, ideales que deberíamos de crear. El cuarto parámetro que vamos a ver es la microestética, que ahí sí es la característica que hace que un diente sea ese diente, ¿verdad? Las características propias de cada diente. No hay un diente que sea igual al otro, ¿verdad? Los centrales, por ejemplo, son imágenes en el espejo una de la otra, pero no son iguales. Entonces, esas características propias son lo que nos referimos como microestética. Y para ejemplificarlo, un caso de un lateral que se fracturó, un tratamiento de ortodoncia prolongado que produjo muchas descalcificaciones, entonces se le tienen que dar esas mismas características a la restauración para que parezca ese diente, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa bien importante que debemos de tomar en cuenta son todos los planos de reflexión de la luz y los ángulos línea que deben de llevar cada uno de los dientes. Los planos de reflexión de luz son estos planos que es precisamente donde la luz incide y que es lo que nos va a dar la apariencia óptica que nosotros necesitamos que ese diente tenga. Por esa razón, esos planos se determinan con ángulos línea, y en el canino, como ven, el canino está partido en dos. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo línea bien marcado que nos determina este plano, que es el único plano que vamos a ver en la sonrisa del paciente. Este plano posterior o distal no lo vamos a ver. Entonces, con este ángulo línea vamos a jugar con el ancho visual que le queremos dar al canino. No importa cuánto mide el canino, este ángulo va a determinar cuánto parece que mide, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en esta fotografía los ángulos línea y los planos de reflexión de luz, aquí bien delimitado. Para verlo un poquito más de cerca, una imagen de CEREC. Esta es una impresión digital de CEREC. Y la impresión esta imagen se las puse únicamente para que podamos ver los planos de reflexión de luz bien delimitados, los ángulos línea bien delimitados, que la impresión óptica nos permite ver. Aquí vemos el gran ángulo, ángulo línea que tiene el canino, que nos deja solamente visible esta superficie de la misma pieza. Entonces, un caso clínico así rapidito, porque ya vamos sobre tiempo. El caso de la paciente que vimos. Esta es una foto con más acercamiento de su sonrisa. Vemos la exposición gingival, los niveles gingivales un poquito irregulares. Los ángulos están cada uno por su lado. Cuando dibujamos los ángulos ideales, vemos que queda esto, y que sí, definitivamente tenemos que modificar por lo menos las 6 piezas anteriores. Hacemos una foto intraoral. Aquí en la foto intraoral se pierde un poquito la perspectiva de lo que vimos en la foto de sonrisa. Aquí el contorno gingival ya no parece tan malo. Aquí sí, ¿verdad? Entonces hacemos el encerado diagnóstico como vimos. Ese encerado diagnóstico lo hacemos guarda oclusal bien delgadito, para que nos va a servir como guía quirúrgica en este momento. Y entonces a este guarda oclusal le hacemos con una fresita un agujerito en el cénit gingival de cada pieza. Y entonces ese agujerito, cuando trasladamos este guarda a la boca del paciente, lo perforamos con un explorador, lo cual después nos va a dejar entonces puntos sangrantes que son la marca del cénit gingival ideal. Es decir, tenemos que cortar hasta acá. ¿Por qué aquí no hay punto sangrante? Porque ahí no tenemos que cortar nada, ¿no? O sea, este cénit gingival está correcto, igual que aquí, igual que aquí. O sea, tenemos que cortar esto, nada más, ¿verdad? Entonces, hacemos la cirugía periodontal uniendo los puntos, contorneando la encía. Luego retiramos todo ese espacio, levantamos el colgajo para hacer la osteoplastía, reposicionamos. Y vemos otra foto.
y luego suturamos. Otro detalle que no habíamos visto probablemente es esto, ¿verdad? Una inserción muscular muy baja que nos podría producir una recesión gingival y que nos produjo una recesión gingival, como vamos a ver más adelante. Entonces decidimos hacer de una vez la gingivoplastia, la frenectomía. Hay un montón de técnicas para hacerla. Esta es la técnica de túnel, la más sencilla de todas. Se corta el frenillo por arriba, por abajo, se crea un túnel y se hace disección Roma para eliminar esa inserción muscular acá. Entonces aquí vemos los contornos gingivales ya delimitados, suturados con los puntos por palatal para que no se le mire. La paciente se fue así de viaje, se fue a renovar sus votos matrimoniales con puntos, ¿no? Pero bueno, en todo caso estaba mejor que como estaba. Entonces, aquí hay algo que sí quiero hacer énfasis. Para lograr una cicatrización mucho más rápida, de verdad sí sirve el ácido hialurónico. Aquí tenemos que crear una epitelización para que cicatrice esta frenectomía, porque quedó un defecto. Aquí vamos a crear cicatrización por segunda intención. Entonces, ácido hialurónico de verdad, día y noche, ¿va? En enjuagues, y no solamente en enjuagues, porque existe una versión en gel que aplicada sobre esta área que queda cruenta, nos forma una película que protege mecánicamente la herida de cualquier estímulo, no solo mecánico, sino químico, y que al mismo tiempo está proveyendo todo el sustrato para la cicatrización. Así que es muy buena idea el Odent, tanto de su presentación líquida como en gel, ¿va? En gel, de verdad, para áreas delimitadas es fabuloso. Aftas, por ejemplo, es perfecto, crea una película encima y ya no duele. 2 semanas después, vemos a esta paciente y vemos una muy buena cicatrización, muy buena cicatrización. El frenillo ya casi cicatrizó, hubo una pequeña recidivación aquí de la inserción, pero ya no hasta aquí donde estaba originalmente. Entonces lo dejamos así, y entonces unas pequeñas áreas de inflamación todavía, pero ya es irrelevante. Entonces decidimos, porque ya venía la boda de la hermana, decidimos entrarle de una vez a la preparación de las caries. Entonces, para esto también nos sirve ese pequeño guardaoclusal que hicimos, y ahí está. Esta es la sonrisa ya con la gingivoplastia hecha, con los alargamientos de corona hechos. Entonces, aquí me fui, creo que también para premolares. Sí, también. Bueno, y esta es la sonrisa espontánea. Ya vemos un nivel gingival bastante más armónico. Lo que desarmoniza todos son los dientes, ¿no?, que todavía necesitan ser modificados. Entonces, fotos del caso, empezamos la preparación. Las preparaciones de este tipo, cuando vamos a hacer carías de este tipo, las carías que planificamos hacer aquí son de IMAX. IMAX nos requiere de 1.5 a 2 milímetros de grosor de material. Entonces, utilizando una fresa redonda número 4 hasta la mitad, tenemos cabal el ancho de profundidad en la preparación. Entonces empezamos pasando la fresa en todo el contorno gingival de la pieza. Aquí le pusimos un poquito de hilo retractor porque necesitábamos subir un poquito más por esa recidiva que hubo del crecimiento del tía. Entonces lo íbamos a subir un poquito más empujando con las caries, y entonces empezamos la preparación. Le ponemos el guardaoclusal que hicimos para la guía quirúrgica. Aquí ven los agujeritos del alargamiento de corona, y entonces esto nos da un montón de información extra, ¿verdad? Esta es una guía ya no quirúrgica ahorita, es una guía de preparación que nos dice dónde tenemos que cortar más y dónde tenemos que cortar menos. Por ejemplo, bordes incisales no tenemos que cortar nada porque tenemos casi los 2 milímetros que nos exige IMAX para que el grosor del material sea correcto. Entonces, únicamente pues, redondear esos ángulos, ¿verdad? Pero cortar ya nada. Entonces, si vemos en este caso, por ejemplo, el lateral que estamos proyectando termina en este punto que en este momento actualmente está ocupado por la cara distal del canino, del central. Entonces, ¿qué significa eso? Que a este central le tenemos que cortar más de distal y mucho menos de mesial, ¿verdad? Entonces, al final las preparaciones se ven así como asimétricas, no muy bonitas, ¿verdad? Se ven algo raras.
pero es lo que el paciente necesita, ¿verdad? Más preparación aquí, menos acá, nada aquí. Este canino, por ejemplo, un hombro nada más, ¿va? Para hacerle la carilla y listo. Y entonces así pasamos la fresa redonda y entonces ahí nos queda hecho de una vez el hombro, y todo lo demás solo hay que cortarlo en 2 planos y punto. O sea, cortamos en un plano aquí mesial y un plano incisal para que quede la forma anatómica del diente y listo. O sea, realmente preparar estos dientes. Entonces estamos testeando las preparaciones constantemente contra la guía de preparación. Aquí vemos más corte, menos corte, porque así debería ser, ningún corte aquí, ¿verdad? Solo estos ángulos que los vamos a redondear después. Vi un video de una preparación de caries donde incluso este redondeamiento de ángulos los hacen con discos soflex, ya ni siquiera con fresa. Bueno, y entonces tomamos impresiones y mandamos a hacer las caries. Me regresan las caries así, y entonces pues a simple vista se ven muy bonitas, pero cuando empezamos a analizar ya más detenidamente vemos que hay algunos problemitas. Por ejemplo, si ustedes logran en su mente aislar este diente, este central, exclusivamente, quiten todo lo demás, dejen solo este, se van a dar cuenta que el cenit gingival está en mesial en vez de estar en distal. Este ángulo está demasiado redondeado y este está muy agudo, por lo tanto, este diente parece que fuera de aquí, ¿verdad? Este es un central derecho y parece izquierdo, ¿verdad? ¿Qué más, perdón? Ah, no, no era mío. Va. Entonces, este canino también necesita hacer un poquito más acentuada esta inclinación, por lo tanto tenemos que quitar un poquito de material acá y agregar acá, creando un ángulo línea más marcado acá, igualmente aquí. Y algunas modificaciones que hacer, esto también, un poquito de masa más de cerámica aquí, de tal forma que estas carillas no están listas para ser cementadas. Entonces, este análisis de las carillas antes de ser cementadas lo tenemos que hacer nosotros. Idealmente, tendríamos que estar nosotros supervisando la construcción de las carillas, o por lo menos viendo que se peguen a lo que el encerado diagnóstico dice, ¿verdad? Entonces, regresamos al laboratorio. Yo tengo la ventaja de que puedo entrar al laboratorio y verlo ahí porque me permiten hacerlo. Entonces, quitamos toda, o sea, no tengo laboratorio, pues solo voy al laboratorio donde me trabajan, ¿verdad? Quitamos toda la capa de glaze y empezamos a rediseñar otra vez ángulos, línea, planos de reflexión de luz. Y ahí vemos todo lo que estamos modificando, transmitiéndose de alguna forma a nuestro técnico de laboratorio. Y estos son los planos que quiero. Aquí es donde necesito más masa de cerámica. Este ángulo lo vamos a mover para acá, para que se vea más hacia distal. Y todos los cambios que estamos diciendo que íbamos a hacer. Ah, no tengo foto. Bueno, entonces me modifican todo lo que me modifiqué. Pedí que me modificaran, por alguna forma se perdió, alguna razón se perdió esa foto. Y entonces cementamos las carillas. Ahora, se ve un poquito raro este caso recién cementado por una razón. Tenía 2 semanas para este momento, 2 semanas y 5 días, algo así, de haber sido intervenida quirúrgicamente para los alargamientos de corona. Entonces la encía todavía no estaba completamente cicatrizada, y en el momento en el que colocamos el retractor para hacer la cementación, el Ultragate, esa inserción muscular que terminaba en el frenillo lingual me empezó a levantar el coleajo completo. Entonces otra vez se levantó toda la encía. Entonces lo que hice fue aprovechar el incidente para cementar viendo los márgenes, ¿no? Ya tenía los márgenes expuestos, entonces cementé, eliminé todas las excesos de cemento que me podían haber quedado y estaba viendo los márgenes. Luego reposicioné la encía y suturé otra vez porque no había para dónde, ¿no? Entonces, una semana después, esto es con algunas marcas todavía de la sutura, y esto sí fue un clavo porque aquí ya faltaban días para la boda de la hermana, ¿no? Y entonces, sí, y entonces hicimos pues estas modificaciones. Aquí es donde más claro se ven las marcas de la sutura, pero de esto a esto había ya una mejora bastante grande. Y creo que sí tengo, esta es una foto ya de 2 semanas después, y ahí está la paciente como llegó y así como quedó. Y a la puchis, no tengo la foto final, que tuve que cambiar computadora y de repente ahí se perdieron las fotos, pero o sea, todavía tengo una foto más reciente que esta, pero aquí sí ya se veía bastante bien.
el cambio que tenía bueno, rapidito, ¿quién creen que sea? La hermana que se iba a casar, ¿verdad? Cuando le hice la cirugía periodontal, quedó pues muy contenta con el resultado que tenía solamente quirúrgico, y entonces me manda la hermana y dice, mira, hace algo por ella, pues, porque de plano hay que tiene que estar un poquito mejor para la boda, ¿verdad? Pero ella se casó. Y entonces, sí, yo no entiendo cómo. Bueno, la vimos, y el problema es que tenía áreas de inflamación bastante marcadas, porque tenía depósitos de sarro muy grandes, ¿verdad? Pero entonces, pasarla por fase 1 de perio y desinflamar ya no da tiempo, ¿no? De plano. Entonces, decidimos hacer algo. Ahorita les cuento qué hicimos. Vimos una foto espontánea para ver cuál era un poquito más en realidad la situación del problema, evaluar los daños que había que arreglar. Y entonces, de hecho, me fui un poquito más allá todavía, no sé qué burrada le dije para que se riera así. Y entonces vimos que de plano sí había que hacer algo bien grueso en este momento, ¿eh? Aquí lo que ven son unas exostosis enormes, ¿verdad? Un montón de hueso que había que eliminar. Y entonces mandamos a hacer el encerado de diagnóstico, hacemos el guarda oclusal delgadito, todos los mismos pasos, marcamos los cenis gingival, colocamos el guarda en posición, marcamos con un explorador, dejamos los puntos sangrantes, y en este momento que habíamos planificado hacerlo hasta acá, me di cuenta de que aquí había una discrepancia horrible, aparte de un montón de depósitos de sarro. Entonces decidimos hacer lo siguiente, hacer un alargamiento de corona, pero levantando todo bucal, o sea, el arco completo, para hacer un curetaje abierto al mismo tiempo, ¿verdad? De forma que al reposicionar cicatrizara no solo con el nuevo contorno, sino ya desinflamando encías, ¿verdad? Entonces corregíamos ambas cosas de un solo. Entonces juntamos todos los puntos sangrantes, eliminamos toda la encía de más, levantamos, eliminamos todos los depósitos de sarro que había, hacemos la osteoplastía, que así fue, pero grosera, ¿verdad? Tuvimos que quitar un montón de hueso, y si aquí ven que sí, ya nos fuimos hasta el fondo, ¿verdad? De los dos arcos. La paciente estaba dormida, por eso no he terminado de hacer la incisión acá, la estoy sosteniendo con un abrebocas. Y entonces, esta restauración que tenía acá, que era una carie, con una cureta, estaba viendo qué tan desadaptada estaba cuando ¡pum!, salió volando, o sea, mal, ¿verdad? Pero mal. Entonces, esto me creó un nuevo problema, que tuvimos que repreparar esta pieza transoperatoriamente y hacerle provisionales de una vez, ¿verdad? Entonces decidimos que íbamos a preparar las dos para que quedara más o menos simétrico y pudiera casarse por lo civil. Entonces, ahí sí va, baños de ácido hialurónico todos los días. Por todos lados. Y cementamos las coronas y quedó así, bastante mejor que esto, ¿verdad? Entonces, logramos crear no solamente una mejor salud gingival, sino una sonrisa bastante más bonita. Y estas son ya coronas definitivas. Aquí le hicimos coronas y carías en estas piezas de acá. Y eso, bueno, la reflexión final, ya para no quitarles tiempo, es que lo que durante esta época en el romanticismo solamente se podía soñar, ahora nosotros lo podemos lograr. Podemos crear modificaciones que pueden ir de una sonrisa así a una sonrisa así, ¿verdad? Si tenemos todos los medios tecnológicos que nos permiten hacer esto, y no perdiendo de vista que tenemos siempre ese componente artístico dentro de nuestra profesión, tanto como lo tenemos científico, podemos crear resultados pues muy bonitos. Como ya saben ustedes, el año entrante la ciudad de Guatemala va a ser la capital iberoamericana, así que va a estar lleno de expresiones artísticas y culturales todo el año en la ciudad. Aquí en esta página web está todo el calendario, y yo creo que con esto termino. Les agradezco mucho su atención. Perdón, esta es una foto del mirador, el sitio arqueológico que descubrieron más recientemente en Petén. Este es un friso de los gemelos. Ahí está la pirámide más alta del mundo, y desde ahí tomé esta foto, la pirámide de la Anta. Esta es una
una imagen que hace la comparación. Esta es la Danta, 170 metros de altura contra 146 de la Gran Pirámide, 200.000 metros cúbicos más grande en volumen que la Gran Pirámide de Keops, ¿verdad? O sea, es una cosa que hay que ver, cuidado, porque como el sitio es virgen, no hay nada, ¿no? Y bajando en la pirámide me caí y me fracturé la mano, pero tengan cuidado de que no les pase. Así que subir esa Gran Pirámide fue un reto. Esto fue unos minutos antes de fracturarme la mano. Y con esto les agradezco su atención. Muchas gracias.